de la plusvalía de la tierra. Entonces, digamos, sí es una participación, pero una participación en la cual ciertos grupos nada más participan. Entonces, otro aspecto importante de la planificación urbana es lo que le llamamos la participación democrática, ¿no? O la participación colaborativa. Y cuando estamos diseñando programas de planificación urbana, uno de los grandes retos de los planificadores urbanos es asegurarnos de algunos aspectos fundamentales. ¿Dónde planificamos? Es importante. ¿Por qué? Muchas veces los planes los hacemos en los institutos municipales de planeación o en las presidencias municipales, que son espacios que para mucha gente son intimidantes y restringen su participación, su voz. Entonces tenemos que buscar espacios neutrales, espacios donde digamos, para la población para la cual estamos planificando se sienta a gusto, se sienta confortable y sobre todo de que son espacios donde no hay un poder o que estas relaciones de poder son en igualdad de condiciones. Quizás en las presidencias municipales vemos que hay una jerarquía de poder. Entonces, espacios donde estas jerarquías desaparezcan, donde haya simplemente una igualdad en cuanto a aspectos de poder. Otro elemento importante es de que muchas veces cuando pensamos en la planificación urbana y estamos haciendo planes, hacemos, digamos, consultas públicas, ¿verdad? Y bueno, en las consultas públicas escuchamos a los que más facilidad de palabra tienen, ¿verdad? A los que participan directamente en la consulta pública, pero nunca escuchamos a los que no están presentes. Entonces, como planificador, tenemos esta obligación de incluso sacar a colación los intereses y los temas de estos grupos que no están presentes. Entonces, en ese sentido, digamos, cuando empezamos a hablar de esta planificación colaborativa, estamos pensando en participar, en crear, en que esta participación se lleve a cabo en escenarios de igualdad de poder, ¿no? La neutralidad. Estamos pensando en términos de también poner en la agenda aquellos temas de las gentes que aún, aunque no estén físicamente en el lugar, sus intereses también sean escuchados, ¿no? Y lo importante aquí es generar estos mecanismos de diálogo en el que, digamos, podamos escuchar otras voces, otras ideas, o ponernos en los zapatos de nuestros, algunos llaman enemigos, o en los zapatos de estas personas que piensan diferentes a nosotros. Entonces, al escuchar y tener estas empatías en estos campos o estas arenas de planeación, lo que podemos hacer es que, la idea es de que originalmente pensamos que no tenemos nada en común, pero a través de estos diálogos podemos encontrar, aunque sea un elemento en común que nos permita dialogar, ¿verdad? Y que a partir de este elemento importante en común se pueda llevar a cabo, digamos, una relación, una participación un poco más productiva.
Bueno, ya para digamos, terminar con la presentación, cuando hablamos de participación ciudadana, cuando hablamos de participación ciudadana y el derecho a la ciudad, hay que entender algunos aspectos importantes, ¿no? Una condición necesaria, mas no suficiente, es esta participación ciudadana, ¿no? Pero esta participación ciudadana tiene que ser en todas las etapas del proceso de planeación, antes de la elaboración del plan, durante la elaboración del plan y después de la elaboración del plan, en lugar de que la participación ciudadana sea simplemente un mecanismo de validación, de que el planificador llegue y nos dice, aquí está el plan, ¿todos están de acuerdo? Ah, pues sí, entonces ya se aprobó, ¿no? Entonces esa es nuestra consulta. Otro elemento importante es de que cuando hablamos del derecho a la ciudad, y la participación ciudadana, es que tenemos que entender que estos derechos se pueden concretizar en diferentes escalas, ¿ah? Por ejemplo, desde la vivienda hasta la ciudad en general. Entonces, en términos de la planificación urbana, cuando vemos estos temas del derecho a la ciudad ya de una manera más concreta, lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en rampas en las banquetas, ¿no? Que es algo muy básico de un diseño urbano, pero que esto le permite a poblaciones que antes estaban invisibilizadas o digamos, destinadas a simplemente estar encerradas en su casa, poder acceder al espacio público, ¿sí? Entonces, estas rampas son un ejemplo muy concreto de cómo, a partir de estos diseños urbanos, por ejemplo, de una escala muy pequeña, micro, como podrían ser el acceso a personas con capacidades diferentes, es una forma de operacionalizar el derecho a la ciudad, ¿verdad? Otro aspecto importante a entender es de que este derecho a la ciudad es algo dinámico, es decir, cambia de manera constantemente, ¿no? Si pensamos en términos, por ejemplo, de cómo las demandas ciudadanas en la planeación urbana han cambiado, podemos pensar, por ejemplo, originalmente en los años 70, una de las grandes demandas de la ciudadanía en términos de planificación urbana era de que se respete nuestro voto, ¿no? De que se nos escuche políticamente. Entonces, digamos, un primer elemento de cuando pensamos en la planificación urbana, lo veíamos más en términos de democracia participativa, ¿verdad? Y cuando vemos hoy en día muchas legislaciones urbanas, cuando ya estamos pensando en algo macro, lo estamos pensando en términos de reglamentos urbanos, lo estamos pensando en términos de leyes generales de planeación, lo estamos pensando en términos constitucionales. Entonces, y por ejemplo, actualmente muchas constituciones políticas a nivel federal o a nivel estatal hablan del derecho a la ciudad y cada vez le ponen como una esferita más, ¿no? Que va desde el agua limpia, el derecho a la vivienda,
Es decir, el derecho a varios servicios que no necesariamente tienen que ver con aspectos electorales, sino que tienen que ver con aspectos que son relevantes en nuestra vida cotidiana. Entonces, el derecho a la ciudad, podemos concluir que es, en términos concretos, es una manera de cómo, a través de la planificación urbana, podemos hacer que cada persona tenga, que la ciudad le ofrezca las condiciones para tener una vida digna, que tenga oportunidades de prosperar y de escalar socialmente y sobre todo, digamos, que le garantice una calidad de vida aceptable, ¿no? En ese sentido, creo que este derecho a la ciudad cada vez lo vemos más frecuentemente en estos aspectos, ¿no? Entonces, cuando participen en términos de planes urbanos, tomen en cuenta que esta planeación, que este derecho a la ciudad va desde algo micro, como es una escala micro, como podría ser una vivienda, hasta una escala macro que va en términos de los planes de desarrollo urbano municipal o las legislaciones estatales y federales, ¿no? Por mi parte, yo aquí lo dejaría y pues con gusto, si tienen alguna pregunta, con gusto la respondería. Decía yo que si entre los derechos se contempla el derecho a la vista, a lo que tenemos en el horizonte o enfrente de nuestra vivienda, porque resulta que podemos tener una casa de un piso o dos, pero de pronto se planean construir edificios de 10 pisos, de 20 pisos, y si para eso no hay algo que nos proteja. Gracias. La siguiente pregunta. A ver, acá, perdón, Gaby. Vienen corriendo, Gaby, lo más rápido que pueden. Hola, buenas tardes. Entiendo que el derecho a la ciudad es un conjunto de varios derechos básicos, ¿no? Sobre todo el espacio público. Creo que, ¿cómo ponerlo? En los países en desarrollo, tal vez no hay no hay en la psique social no está grabado como un derecho básico, como puede ser la salud, la educación, el agua, ¿no? El derecho a un espacio público decente, mantenido, limpio, etcétera, ¿no? ¿De qué manera se podría cambiar esa percepción en la gente? Que la gente, la misma ciudadanía realmente lo tome como un servicio, como un derecho básico, como puede ser la salud, la educación, y lo exija. ¿Hay una pregunta más para acá? Gracias, Gaby. Brevemente, ya completando la pregunta anterior, ¿cómo le hacemos cuando de repente nos acercamos a los funcionarios públicos y tienen declaraciones tan desafortunadas como decir, si no les gusta, váyanse a vivir a España? ¿Qué hacemos con eso? ¿Una pregunta más? Buenas tardes. ¿Cómo se considera en este tema del derecho de ciudad cuando aquí en nuestra región tenemos una variable en la que todo lo que son los planes legislativos no se ha tomado en cuenta o no se ha considerado del todo? Nosotros somos una región muy diferente a todas las ciudades del interior del país y además tenemos un tiempo que corre a una velocidad tremenda. Entonces, hay factores como migración, las condiciones climáticas, por todo esto que hemos visto de la parte geográfica, por cómo estamos, cómo nos componemos como región, provoca que nuestros derechos deben de ser diferentes como ciudadanos. Entonces, ¿cómo se puede ver esto y verter en las políticas públicas aquí para nuestra región? Adelante, doctor, lo escuchamos. Sí. Bueno, creo que
las preguntas nos dan para hacer toda una disertación, ¿no? Pero voy a tratar de ser breve y tratar de buscar alguna cuestión en común, ¿no? Hay algo en común aquí que tiene que ver con la calidad de los servicios que nos hablan, no solamente la calidad, sino también la accesibilidad, ¿no? Y en la última participación se hablaba de la velocidad de cómo los cambios se han ido produciendo, ¿no? Uno de los grandes retos a nivel de planificación urbana, y sobre todo en ciudades como Tijuana o ciudades como Monterrey, en la que últimamente he participado en la elaboración del plan de desarrollo urbano, o ya no tanto Ciudad Juárez, donde vivía anteriormente. Lo que estamos viendo es lo que le digo yo a mis estudiantes, que es como un juego en el que la planificación urbana va atrás de un conejo, ¿no? Y el conejo va avanzando a una velocidad más rápida que el planificador o el corredor. Entonces la distancia entre el conejo y el que lo persigue se hace cada vez más grande. Lo que estamos viendo es de que realmente la dinámica de crecimiento en estas ciudades, en estos espacios, es increíble. Y hablando en términos realísticos, las capacidades que tienen los gobiernos, no solamente en términos de legislación, sino también en términos de capacidades de recursos, ¿no? Presupuesto, etcétera, aunque tengan la buena intención de solucionar las cosas, carecen de estas capacidades, ¿no? Entonces, no es lo mismo planificar para una ciudad que realmente, como por ejemplo, una ciudad donde los cambios son más moderados, etcétera, que en esta ciudad como en Tijuana, ¿no? Donde realmente el crecimiento se ha desplazado, se ha superado completamente las capacidades que tenemos. Entonces, si bien cuando hablamos de derechos a la ciudad, también tenemos que hablar de obligaciones a la ciudad, ¿no? Es decir, para ejercer estos derechos también tenemos obligaciones. Entonces, como obligaciones, algo que no gusta mucho es que el impuesto predial en México es de los más bajos en el mundo. La recaudación por el impuesto predial es de los más bajos. Entonces, si el impuesto predial es de los más bajos, obviamente la capacidad para invertir es muy poca. Pero aquí tenemos un problema de que no queremos pagar porque decimos, bueno, no sabemos qué van a hacer con el dinero. La corrupción, la opacidad, no hay esta transparencia que se necesita para decir, bueno, voy a pagar más, pero yo sé que va a haber una retribución en términos de la calidad de los servicios. No existe esa digamos, correspondencia entre los impuestos y la calidad, porque hay muchos recursos que no hay realmente rendición de cuentas. Entonces también aquí tenemos que tener en cuenta esa idea, ¿no? De que es como
un círculo vicioso de que, bueno, no pago porque no me retribuyes en servicios de calidad, y bueno, no te retribuyen servicios de calidad porque no tengo los recursos. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso, ¿no? Por ese lado. Otro punto que es importante tiene que ver con ser un buen ciudadano. A veces también bromeo cuando estoy en clase con mis estudiantes y les digo la importancia que tienen las instituciones y la eficacia de las instituciones. Y hago así un caso de estudio muy concreto, ¿no? Cuando ustedes cruzan Estados Unidos, o cuando alguien aquí en México cruza Estados Unidos, se convierte en un ciudadano modelo. Va al límite de velocidad, no tira basura, etc. O sea, es increíble. No es de que aquí en México, por naturaleza, seamos así desmadrosos. Lo hacemos por la laxicidad de lo laxo que son las reglas. Y como ciudadanos tomamos ventaja de esa laxicidad. Entonces, un concepto que se usa, que últimamente se está usando mucho, es las fallas ciudadanas. Hablamos de fallas de mercado, ¿no? Como monopolios, etcétera, etcétera, bienes públicos, etcétera, pero hay fallas ciudadanas, en el sentido de que se aplique la ley a todos, menos a mí. Entonces, hay mucho en ese sentido de responsabilidad. Si bien hay derechos, también hay obligaciones, ¿no? Que nos quejamos de la corrupción, pero somos parte de esta corrupción. Entonces, en ese sentido, creo que también el derecho a la ciudad tiene que empezar también a emerger a partir de ser congruente con las obligaciones como ciudadano. Y bueno, ya esto me lleva a la parte del derecho a la vista, ¿no? Así de tener, y ahí también es nuevamente esta idea de la gandalla, ¿no? Un poco para ponerlo de esa manera, dado que las autoridades no tienen la capacidad, o al menos no quieren, o el que tiene más poder, pues hace lo que quiere, ¿no? Entonces, esto se refleja en este caos en términos de zonificación. En algunos países donde realmente opera una planeación urbana y donde las reglas se respetan, estos derechos a la vista están ahí, y son importantes, ¿no? Por ejemplo, en estados como Colorado, la vista a las montañas es así como sagrado. Mientras aquí, por ejemplo, tengo un amigo que tiene una casa en San Carlos, la compró para ver la vista al mar, y ahorita ya aprobaron un desarrollo con vivienda vertical, y pues ya no va a tener la vista, ¿no? Entonces la solución, le digo, pues construye más alto. Entonces, así como el que tenga más recursos es el que disfruta la vista, ¿no? En ese sentido, creo que también va a esa idea de esa consistencia en términos de las reglas, ¿no? Y creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? De ser consistentes con nuestras reglas, y sobre todo el entender que estas reglas son una condición necesaria para lograr una mejor ciudad.
Gracias, doctor. Le vamos a pedir, antes de presentar a nuestra próxima conferencista, a la doctora Victoria Pérez, les entregue tanto al doctor Vicente Sánchez, que todavía está con nosotros, y al doctor Sergio Peña un reconocimiento. Y pues muchísimas gracias por su tiempo y su conocimiento.